profesor Ángel Cachaya, al cual le realizaremos algunas preguntas acerca de fertilización en el cultivo del cacao. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, profesor. ¿Qué métodos de fertilización podemos implementar en el cultivo del cacao? A ver, en el cultivo del cacao se pueden implementar métodos de acuerdo a la edad del cultivo. Entonces, cuando está el cultivo en edad entre el primer año, podemos implementar aplicaciones en círculo alrededor de unos 50-60 centímetros en el área en contorno del árbol. Cuando ya el árbol está en producción, podemos aplicarle al boleo por el surco de cacao. ¿Cuáles son las principales deficiencias del cultivo? A ver, aquí no diríamos tanto de eficiencia, sino requerimientos que requiere el cultivo. Entonces, en su primera fase, el árbol requiere nitrógeno y fósforo para el crecimiento y para el desarrollo radicular y echar rama. Pero ya cuando el cultivo lo tenemos en etapa productiva, lo que más requiere es potasio para la formación de fruto y alguna parte de nitrógeno para recuperar la pérdida de nitrógeno que tiene el árbol. Profe, ¿qué fertilizante es recomendable aplicarle al cultivo y qué beneficios obtendrá el árbol? A ver, no existe un parámetro donde diga este es el fertilizante que tenemos que aplicarle, porque tenemos que mirar cuál es, de acuerdo al análisis de suelo, cuáles son los requerimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un análisis de suelo y le hacemos una mezcla, una preparación de acuerdo a las recomendaciones que existen. Profe, ¿y cómo sería la aplicación para estos fertilizantes a la planta? A ver, en el caso de nosotros, en el caso del cacao, lo estamos aplicando a la calle, el surco de cacao lo limpiamos y como por ahí aplicamos el riego. Entonces cuando el árbol está húmedo el suelo, entonces aplicamos el fertilizante alrededor de 200 gramos por árbol en contorno donde está el suelo húmedo. ¿Cada cuánto se puede fertilizar el árbol? A ver, el árbol lo ideal es estarlo fertilizando periódicamente, porque antes nos decían que aplicarle 600 gramos a un árbol, pero el árbol es igual que un animal, que una persona. Él consume únicamente y estrictamente lo que el organismo puede y el resto se pierde. Entonces lo recomendable es hacerle 3 o 4 aplicaciones, dividir esa dosis en 3 o 4 aplicaciones al año. Eso nos permite que el árbol esté durante todo el año en producción y no épocas únicamente que produce cada 6 meses porque el árbol está entre deficiencia. Profe, ¿cuáles son las mejores o la mejor forma agroecológica para fertilizar un cultivo de cacao? Pues lo mejor es que el suelo esté completamente húmedo para que el fertilizante se disuelva, no lo tengamos pérdida por problemas de temperatura y sea asimilado lo más pronto posible por la planta. Lo ideal es que el suelo esté en época húmeda. Profe, ¿y el método agroecológico cuál sería ahí para la implementación del cacao? A ver, nosotros hemos estado implementando el método agroecológico, es que, por ejemplo, al momento de la siembra le hacemos un hueco bastante grande, de 60 por 60 por 60, y lo llenamos con materia orgánica y la tierra negra que hay en el suelo, y eso nos permite ya que le hemos incorporado materia orgánica, y luego, después mediante el proceso, le estamos aplicando periódicamente 1 kilo de compost alrededor de la planta. Bueno, profe, muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, que esté muy bien, joven. Muy buenas tardes. Desde el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, el tecnólogo en producción agropecuaria y ecológica, venimos implementando un método de fertilización en el cultivo del cacao. A continuación, le daremos una fertilización orgánica. La fertilización orgánica, esta fertilización la realizamos al momento de la siembra, en el cual se hace un hoyo de 40 por 40 centímetros, se incorpora materia orgánica y se hace el respectivo siembre de la planta. La fertilización orgánica también la realizamos al momento del desgrane de la mazorca, en el cual dentro del cultivo hacemos el respectivo desgrane
para que la cáscara aporte potasio al suelo, lo cual lo debemos hacer lejos del desarrollo del árbol porque esto produce problemas fitosanitarios a la planta. La fertilización química es a base de compuestos químicos que aportan nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, individuales o en compuesto combinado. Para la fertilización química comenzamos con un plateo al árbol del tamaño del desarrollo foliar del árbol, en lo cual nos ayuda a que las plantas asimilen el fertilizante y este no sea aprovechado por arbences. Al realizar el plateo hasta el desarrollo foliar, ahí obtenemos mejor asimilación por el árbol porque hasta allí llega el desarrollo radicular de la planta. Se realiza un riego para humedecer el suelo, para que el fertilizante sea asimilado por el árbol con más facilidad y no vaya a haber problemas de volatilidad y tener pérdidas del fertilizante. Se realiza la incorporación del fertilizante, se distribuye por todo el plateo a unos 20 centímetros del árbol y luego se tapa el fertilizante para que no vayan a haber problemas de volatilidad por el sol. Se le aplica a la planta de 80 a 120 gramos porque nos encontramos en un cultivo de cacao con 18 a 20 meses de antigüedad. La fertilización se debe realizar cada 4 meses, es lo recomendable, para que el árbol esté siempre en producción. Los fertilizantes que aplicamos son DAT, KCL, Boro 5, Urea, Agrimin. Todos se mezclan y se forman un compuesto del cual obtenemos aportes de fósforo, nitrógeno, potasio, azufre, boro. El KCL es un grano aporte para el cargue de la planta. Con la fertilización obtenemos unos buenos resultados de productividad y así será un cultivo más sostenible. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima.